Estamos de regreso en Ay Luna y uno que nos tenía como un poquito abandonadas, Estamos pero enojadas. encontró el camino a Ay Luna, más le vale, es nuestro psicólogo de cabecera que está con nosotros como siempre para conversar temas interesantes. José Hilario, ¿qué tal? ¿Cómo Claro, estás? todo bien, todo bien. Sí, estaba un poco perdido donde me quedé por ahí, por Por la ahí. avenida. Yo ni le voy a hablar porque me siento indignada. Nos sentimos indignados aquí en el programa, porque cómo es que se vota de esta forma y sobre todo una persona tan importante que vamos a tratar temas sumamente importantes. Después el público dice lo que dice y nosotros no podemos irnos en contra. No, no, Pero lo importante fue que encontró el camino y está aquí aquí con estamos. nosotras, ¿verdad? Y hoy, precisamente y como siempre, son temas interesantes de importancia para ustedes, para nosotros, porque la salud mental es algo que debemos tener de primero ahí, en nuestra lista, que mucha gente hace esas listas, ¿verdad? De Sí. primerito, porque si nuestra mente no está bien, pues nuestro cuerpo tampoco. Claro, en la lista de prioridades. Claro, ¿verdad? Salud una mental. de las principales, ahí, top one. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hay personas que a veces no saben cuáles son esas banderitas, como yo siempre digo, para tomar la decisión de ir a terapia. ¿Cuál es el momento indicado para asistir a una terapia psicológica? Claro. Sí, yo creo que esa es una de las preguntas como más comunes que las personas se hacen, como ¿cuándo es el momento de yo ir a terapia? Quizás estoy pasando por una situación, pero no sé si realmente amerita una ayuda profesional. Bueno, así bien sintetizado y luego vamos como por parte, pero hay varios indicadores para cuando ya una situación amerita ayuda profesional. No todas las situaciones necesariamente ameriten ayuda profesional, porque de hecho uno de los objetivos de terapia es que la persona cuente con los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos de su día a día, ¿verdad? Pero ¿cuáles son algunos indicadores? Cuando hay una situación que me genera un gran malestar y resultado de esto me obstaculiza en mi día a día, sea a nivel laboral, me genera problemas con mis relaciones con mis familiares, amistades, etcétera. Ese es un indicador. Bueno, ya mencionaste uno de los principales, diría yo, que cuando tú te das cuenta que, bueno, no me siento bien, algo está pasando, que no estoy rindiendo en todo el sentido de la palabra, como tú mencionaste, laboral. Ese es el momento indicado de tú decir, bueno, sí, es momento de yo asistir a Sí, terapia. generalmente sí, eso es un buen indicador. Claro, puede ser que la situación en sí amerite una emoción intensa, temporal. O sea, eso sería como vamos a decir, un paréntesis ahí. O sea, ok, pasó algo catastrófico, me siento catastrófico, se como que hace sentido, ¿me doy a entender? Ahora sí, ya es algo que no, pasó algo leve, pero mi malestar es intenso, elevado y persistente, ok, O sea, sí ahí es sí. Es que constante, porque hay personas que pasan por procesos difíciles y tienen sus días, que eso es normal. Entonces debe ser constante, como tú dices, como ver la cosa más grande, como decimos, de lo que es, diría yo. Por supuesto, sí. Entonces, Aunque también hay que ver que el problema va a ser más grande o más pequeño dependiendo de la persona, porque a mi perspectiva los problemas de otros tal vez yo lo pueda minimizar, pero para él sean algo bastante grande. Y hay muchas personas que son como una esponja que absorben y no saben cuándo exprimirse. Y es por esto que yo digo que es mejor siempre buscar ayuda antes de necesitarla que ya cuando el caso está totalmente perdido. Sí, es totalmente de acuerdo contigo. Es mejor prevenir que lamentar. Y a nivel de salud en general, muchas veces las personas, hasta por cultura, no sé, como que esperamos al último momento, al momento de crisis, para buscar ayuda y no tiene que ser así. Que lo correcto incluso hasta para ir a chequearse a una clínica no es esperar que le dé un dolor, sino hacerse su chequeo Sí, correspondiente para prevención, evitar, y para prevenir. la prevención Claro. es Exacto. importante. O sea, hay claro. personas que esperan ya, ¿no?, el dolor de la vida para poder ir al médico. Y es lo mismo con la salud mental. Eso es muy cierto. Como se hace el chequeo general, como decimos, a nivel médico, pues también valdría la pena hacer algo así como periódicamente. Déjame ir al psicólogo, déjame presentar mis situaciones, déjame ver cómo estoy. Y sería algo así como preventivo, ¿no? Este,
una frase que me llega a la mente con esto del efecto que una situación puede tener es que una, una reacción, como digo, es como una reacción traumática o una reacción anormal, inusual. Ante una situación inusual, es una respuesta normal. ¿Me doy a entender? Es lo que mencionaba. Si pasó algo catastrófico en mi vida y mi reacción es intensa, no necesariamente hay algo desequilibrado, porque pasó Exacto. algo catastrófico. Pasó algo que te sacó de tu zona de confort, que por supuesto te va a afectar en tu comportamiento, aunque no lo veas en el momento, que ahí es que pasa también la situación, que dicen, no, porque a mí me pasó esto y yo sigo bien. Tú no sigues bien porque tu subconsciente está ahí, necesitas de drenar eso, necesitas tratarlo porque va a llegar un momento en tu vida que tú vas a traer todo esto a flote. Sí, ahí puede ser muy válido el buscar ayuda, pero ¿qué pasaría ahí? Que viene con el segundo punto. El primer indicador, cuando el malestar es muy intenso o desproporcional ante una situación. ¿Ok? Segundo indicador, cuando no cuento con los recursos necesarios para gestionar mis emociones. Ahí qué pasaría, la persona se da cuenta, me siento muy triste o muy abrumado y no sé qué hacer. Y he buscado herramientas y no las encuentro. Eso sería otro indicador. Yo creo que para que todo esto se dé y tomar la decisión, es importante conocerse. Porque en muchas ocasiones tal vez pensamos, y como hemos mencionado, no, eso no es nada, eso se me pasa. Pero tal vez tú no sabes qué te puede ocasionar tal sufrimiento o tal dolor porque no te conoces. Y a veces dejas pasar las cosas. Pero en este caso sí es importante conocerse para tomar esa decisión. Y como tú dices, o sea, estoy sintiendo esto. ¿Sería realmente necesario yo buscar ayuda porque se me va a pasar? Por eso es importante, yo Sí, entiendo, ese es un punto conocerse. muy válido, porque realmente todo esto de si mi malestar es desproporcional o si cuento con los recursos, implica un grado de autoconocimiento, de saber cuál es el comportamiento usual en mí o si estoy desequilibrado o no. Eh, Así que es muy importante conocerse uno mismo, cultivar esa habilidad. Aparte reconocer también cuando se necesita la ayuda, porque a veces tú vas a buscar, te acercas a alguien y alguien te dice, no, yo no, eso no es problema, yo no soy psicólogo, tú deberías de buscar a un profesional, porque para uno ve como el problema un poco más pequeño que ir a un psicólogo, que simplemente con conversarlo con Cierto. las amistades tiene. Entonces, cuando le hacen la recomendación, ve al psicólogo, se ofenden y dicen, no, es que yo no estoy para psicólogo, yo solamente quería comentarte esto, yo no sé por qué tú me dices, y se indignan. También es parte reconocer que necesitas la ayuda profesional. Claro, así es. Y hay personas que no están listas todavía para reconocerlo. Hay que saber cómo abordarlas. Escucharlo, darle algún consejo. Y a veces es como dejarlos un poco con esa incertidumbre. Porque es que si yo te quiero dar una seguridad a ti como amigo, como amiga, por ejemplo, y tú no estás listo, te vas a quedar en la incertidumbre. De igual Claro. forma. Entonces hay que saber cómo tomar un paso hacia atrás y la persona entonces luego puede que se dé cuenta. Hay que analizar, es importante primero analizar la situación para poder dar ese consejo, porque Sí. a veces hay personas que no tienen para nada paciencia o no pueden manejar toda la información que la otra persona le dio y pueden o dar un consejo que no le convenga o simplemente puede ocasionar ese malestar en la Sí. persona que confió en ti para Sí. poder expresarte Puede hacer que todos la los persona, puede sentimientos. resultar que la persona se sienta atacada cuando la intención no era esa. Exacto. No, el punto de juzgar, porque hay Sí. es increíble, Sí. que en vez de cualquier otra cosa, te confían tus problemas y comienzan a juzgar. Sí. Yo creo que eso es Entonces un hay, problema. hay algo ahí que conecta también con lo que mencionábamos de cuando afecta mis relaciones familiares, amistades, etcétera. Y es que tenemos que saber también dejarnos ayudar del otro y escuchar el punto de vista del otro, porque cuando hay, por ejemplo, un, un punto ciego, hablábamos de conocerse uno mismo, pero siempre va a haber puntos ciegos, va a haber cosas en ti que tú mismo no puedas ver en un momento determinado. ¿Qué va a pasar? Tú no te vas a dar cuenta, pero quizás tu amigo sí.
tú no te vas a dar cuenta, pero quizás tu familia sí. Entonces Porque hay que hay saber algo que en escuchar. tu rutina cambias también, independientemente de. Cuando hay algo que te está perturbando la mente, aunque tú no te des cuenta de las acciones, quien está acostumbrado a ver cómo es tu manejo, cómo es tu día a día, y con una simple cosa que cambias, ahí se nota de que no Sí, estás bien. se dan cuenta. Se dan cuenta y ahí se acercan muchas veces los que tienen buenos amigos, porque hay otros Sí. tipos que usted cree que son amigos que no son nada, que más bien le Sí. perjudican en su existencia. Pero esos que tienen amigos de verdad, que se dan cuenta de ese cambio de la rutina, que de inmediato comienzan a tratar de buscarte de cómo solucionar ese problema que ni tú Ni mismo tú mismo te todavía dabas cuenta. exactamente te has dado cuenta. Es así. Entonces, como bien menciona, amistades de calidad, ¿verdad? Y saber ante quién uno abrirse y saber entonces cuando lo hacemos, saber recibir. Claro. Porque como bien menciona, la persona muchas veces se va a dar cuenta, si es una amistad de calidad, de que algo está diferente hoy antes que tú mismo te des cuenta. Sí, así mismo ha pasado en muchas ocasiones, como tú dices, ese punto ciego que es importante y que tu entorno de inmediato se da cuenta de esos cambios y por eso también hay que aprender a aceptar esos consejos que sean de una buena manera, porque hay personas que no se saben manejar definitivamente y complican la situación. Sí, sí, O sea, ambas cosas son ciertas. Entonces, conectando, pues, las amistades, los vínculos de calidad van a ser como como una primera línea, una señal de alerta. Ok, sí estoy pasando por algo, aunque no me estaba percatando. Y entonces te puede dejar saber de que algo está pasando y luego ya tú determinar, ok, amerita ayuda profesional, evaluarlo, ¿verdad? ¿y cuáles serán esos otros puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para decir, vamos a terapia? De acuerdo. El tercer punto que quería mencionar es cuando hay una reincidencia. ¿Qué quiere decir una reincidencia? Cuando me encuentro con el mismo problema repetidas veces en mi vida, de una forma a veces que parece como inexplicable, pero vuelve y se da y se da. Pasa mucho con relaciones sentimentales. Por ejemplo, la persona tiene un problema con su pareja, donde hay muchos conflictos, luego pasa a otra etapa de su vida, tiene otra pareja y resulta que también Que eres el mismo patrón. cae en el mismo patrón, exacto. Y luego con otra pareja quizás el mismo patrón. Entonces, ese es un ejemplo porque puede darse en otras áreas de la vida, pero frecuentemente lo podemos notar en el área sentimental. Y que es lo mismo, o sea, puede suceder en las relaciones, como tú dices, de tener cierto patrón que uno sigue, que siempre se encuentra con la misma cosa. Que uno siempre dice, "Ay, pero será un imán que tengo para poder hablar las mismas personas". Y es siempre. importante reconocer, analizar y tomar decisiones para que esto no siga ocurriendo. Sobre Así es. todo. Es una forma como de romper el ciclo a través de esa introspección. Ok, algo me ha pasado 2, 3, 4 veces, pues hay un factor común ahí, No es normal. ¿verdad? Exacto. Y realmente, aunque sea difícil de procesarlo, pero es algo así como una gran herramienta, porque si el problema o una parte del problema está en mí, quiere decir que la solución también. Entonces ahí buscamos ayuda. Claro, pero también hay personas que caen en esta misma monotonía, diría yo, no solo en las relaciones, sino en su día a día, que tienen problemas, vamos a decir, en el barrio, que tienen problemas en las calles o en cualquier otro lugar, pasan por esto, ok, se olvidó, pero sigue con este mismo proceso, vuelve y se le presenta la misma problemática, pues también ahí es necesario que usted tome la decisión y saber sí. que la gente sigue unos ciertos patrones, Dios mío, Sí. y yo digo, no lo entiendo, pero realmente somos humanos y cada quien pasa por su proceso. Sí. Y ahí entonces tome la decisión. Tome la decisión de ir al psicólogo porque hay algo que no está bien. Así es. Definitivamente. Y sí, como mencionaba, puede pasar, por ejemplo, una persona tenga un patrón disfuncional, ¿no? A nivel de amistades incluso, que no escoja las amistades adecuadas o que no se relacione con ellas de una forma que le sume bienestar. Puede pasar con el trabajo. Diferentes situaciones. Exactamente, incluso en eso de las amistades, muchas veces tú ser tan permisiva
también te trae un problema, porque a veces tiendes a poner primero a tu amigo y luego a ti, donde tus amigos de lo que te están haciendo un daño, porque a veces, y siempre lo hemos dicho, no todos los amigos son para beneficiarte, hay muchos que te hacen mucho daño de manera psicológica, de manera con un desgaste que incluso puede llegar hasta lo físico, porque tú te encargas de en esa amistad poder cosecharla, poder darle agua todos los días para que crezca y al final nunca va a pasar de donde está, porque no es por tu parte, también es la parte de los demás y tú no puedes cambiar de la forma de cómo ellos se manejan, pero sí puedes cambiar tú del ambiente, decidir, no merezco esto, me voy a mover de ahí. Sí, por supuesto. Hay que analizar cómo está esa dinámica. ¿Qué es lo que está pasando ahí que me genera bienestar o que me genera malestar? Que muchas veces te genera el malestar cuando tú dices no. Cuando aprendes a decir no, una persona que está acostumbrada a decir sí, se ofenden y te hacen creer que tú eres la peor persona del mundo. Y ahí viene también la parte psicológica, jugando algo muy importante. Ahí mismo viene el tema... Volvemos a lo de los patrones, porque a veces tú tomas la decisión de dejar a un lado cierta amistad, que eso no está mal. O sea, si tú ves que una persona, sea pareja, amistad, familiar, te está afectando a ti en tu día a día y ves que no pueden seguir adelante juntos, pues usted se aparta de tal persona, ¿verdad? Pero entonces más adelante consigue otro amigo con el mismo problema, pues hay que revisarse. Sí, así es. Ahí la introspección juega un gran papel. Por eso decía de analizar la situación, porque también hay que analizar qué dentro de mi comportamiento puede que esté contribuyendo a esta dinámica. Que en última instancia la dinámica no me resulta, pero qué en mi comportamiento puede que esté contribuyendo. Porque eso es lo que te va a ayudar a que en futuros vínculos no se repita. También los traumas no reconocidos en la adultez, que muchas veces hay personas que pasan por traumas desde pequeños que ni siquiera se recuerdan porque el cerebro hace ese bloqueo y que puede incluso influir a ciertas actitudes en el futuro, que uno muy bien, si no fue alguien cercano a ti que sabe por lo que pasaste, que te dice, mira, tú deberías de buscar esta ayuda, tú no lo reconoces. Sí, se llaman también heridas emocionales, ¿verdad? Son los, vamos a decir, eventos, patrones vividos en la infancia que marcan a la persona y que si no los ha gestionado, no los ha trabajado, pues va a caer en una serie de patrones que muchas veces le hace daño. O sea, que sí se relaciona con esas heridas de la infancia. Que forjan básicamente tu personalidad en muchas ocasiones y que, como tú dices, uno a veces ni cuenta se da. Pero por eso hay que analizar, tomar en cuenta todos estos tips que tú has dado, estas señales que las personas deben tomar, entonces, para ir a terapia y reconocer primero, ¿verdad?, que se necesita ayuda, porque si tú estás negado, olvídate, que no va a servir de nada consejo, Exacto, ni lo que sigue. Otros elementos, por ejemplo, cuando la persona va a terapia, a veces también puede ser que quieren una asesoría para tomar una decisión. Entonces, el terapeuta no toma decisión por la persona, pero sí le puede dar herramientas para analizar, por ejemplo, si esa decisión en qué puntos está a favor o en contra de los propios valores de la persona, en qué punto esa decisión le puede sumar o le puede restar, le puede analizar qué situaciones emocionales similares ha tenido en el pasado y cómo las ha manejado. Así que también, por ejemplo, la asesoría, que no es propiamente que esté pasando una situación emocional traumática, por ejemplo, también puede ser un motivo de consulta. Claro, para saber manejar la situación, y tengo entendido, o sea, se pone a trabajar el cerebro para saber qué estoy haciendo mal o qué me hace mal, qué me hace bien y poner en una balanza entonces esto para que tú, como tú dices, los psicólogos no toman decisión por ti. O sea, analiza la situación, también te dan una herramienta para tú analizar la situación y entonces la persona que tome esa decisión al final. Ahí está el detalle, que muchas veces las personas confunden de que
que voy a ir al psicólogo para que el psicólogo me diga qué yo tengo que hacer. Me va a solucionar, Me va a mi solucionar problema. todo. Y en cambio, el psicólogo está para escucharte y orientarte y que tú mismo veas cuál es la decisión correcta para tu vida, para poder salir a flote. No es que él te va a decir, tú tienes que hacer esto y esto. No, él te va a orientar para que tú mismo pongas en la balanza tu vida. Así es. Entonces se le da asesoría, se le dan herramientas, se le ayuda un poco a la persona en su proceso de pensamiento, de análisis sobre su aclarar vida. todo. Exacto. Y luego la persona progresivamente, hay casos en que toma un poco menos de tiempo, hay casos en que toma un poco más de tiempo, avanza en su proceso o toma esa decisión. Los procesos terapéuticos varían mucho en cuanto al tiempo. Hay procesos que pueden ser, vamos a decir, un mes o vamos a decir 4 sesiones, pero hay procesos que pueden ser 10 o 12 sesiones, Años, según claro. el caso. Eso dependiendo también la situación de que se encuentre el paciente. Por supuesto, por supuesto. Para que usted vea, necesitamos un profesional en la materia. No se lleve, por favor, de los coach motivacionales que hay en las redes sociales. Porque cualquiera te puede dar un consejo, ¿verdad? Pero y después, más adelante, cuando tú no sepas manejar la situación, Sí. Ahí está el detalle. vaya Claro. donde un profesional. Se lo pedimos, siempre lo hemos hecho. Y Excelente. por lo menos el día de hoy nos ha servido para identificar cuáles son esas oportunidades, esos puntos donde usted tiene que ir a buscar su tratamiento, a buscar ayuda con un profesional, esperando de que ustedes también hayan comprendido estas partes, porque a veces uno dice, es que nosotros nos cansamos de hablar, de decirle, de aconsejarle y siguen en lo mismo. Ujú. Pero bueno, no nos cansaremos. Seguiremos hablando, Claro. seguiremos, ¿verdad? Claro que no. ajá. Pero sí, la idea es que la persona de todo lo que hablamos como que saquen herramientas y lo vayan relacionando con su propia vida. Claro, Haciendo conexión. aquí tenemos una terapia gratuita básicamente, porque debemos conocer y aprender, ¿verdad? Al momento de tomar una decisión. Y como siempre, José, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre. Las puertas están abiertas, tú lo sabes, ¿verdad? Gracias. Es que él gracias, tiene sí, el lo sé. compromiso con Por si nosotros, acaso, para que no, por si no se vaya... te olvida. No me voy a perder. No, ojalá y no se le olvide. Ojalá y no se le olvide. Más te vale. Y Claro, también claro. la información de dónde te encuentras, dónde pueden contactarte. Sí, me pueden seguir en mi Instagram profesional, LIC de licenciado, Misael Hilario. Ahí tengo algunos, vamos a decir, videos, mensajes sobre psicología. Y también brindo mis servicios terapéuticos en la Unidad de Psicología Especializada o UPSE, que está en la calle Independencia, número 65. Ahí está la información más que importante para que usted sepa dónde se encuentra y para que vaya aprendiendo un poco más sobre la salud mental y sobre esas señales que nos dan a veces a diario para tomar la decisión de ir a terapia. Pero nosotras, mientras tanto, ahora vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en Ahí Luna.